Ya es sabido que las inversiones en nuestro país se encuentran desalentadas. Pero no podemos atribuir todo a las cuestiones macroeconómicas. Hay cuestiones también importantes que tienen que ver con las normas impositivas y los fallos de la justicia, que en muchos casos son contradictorios. Por eso yo quiero que nos detengamos un minuto en nuestro quehacer diario y analicemos simplemente estas cuestiones que influyen sustancialmente para que las inversiones no se realicen en el país. Yo diría, para hacer un resumen, podríamos simplificar y decir que la inestabilidad fiscal, que consiste en los sucesivos cambios impositivos, y la inflación, son dos herramientas que tiene el Estado para recaudar más. ¿Lo hace sin saberlo? No, son decisiones del Estado que toma para poder incrementar la recaudación impositiva. Esto lo hace incluso pese a que la estabilidad fiscal está escrita, está asegurada, entre comillas, en muchas leyes impositivas. Por ejemplo, ¿qué pasó con la ley de la economía del conocimiento? Donde estaba escrito en un artículo que se iba a garantizar la estabilidad fiscal de las inversiones que se hagan en esa actividad. Sin embargo, eso lamentablemente no se pudo asegurar ni en el primer año, digamos, ¿no es cierto?, de vigencia de la norma. Ahora, uno puede decir, ¿son tantos los cambios tributarios? Y yo diría que no, porque fíjense, hagan un punteo de todos los impuestos que rigen actualmente en nuestro país. Y vamos a ver que en realidad son todos aquellos que fueron ideados en la década de los 90. Hubo un solo tributo que desapareció en estos 20 años, que fue ganancia mínima presunta, para las pymes en el 2017 y para las demás empresas a partir del 2019. Todos los demás impuestos siguen viviendo desde esa fecha, de la década de los 90, desde hace, digamos, más de 20 años, donde había convertibilidad, digamos, ¿cierto? No hace falta recordar que está el impuesto al cheque, con algunas modificaciones, pero de esa época, la ley anti-evasión, que controla pagos superiores a $10, hoy ya un valor, digamos, que carece de sentido. Y después la estructura en general de todos, y el IVA no fue modificado en estos años. Lo único que se intentó hacer, se modificó el tema del IVA en el PAN, grabándolo, digamos, al 10,5, y también se intentó el año pasado hacer lo mismo con la leche, pero al final no tuvo ningún tipo, no tuvo, digamos, un avance en el Congreso. Pero si ustedes se fijan, todos los impuestos son los mismos, nada más que se los fue modificando con el único objetivo, nada más, que recaudar más. Fíjense, las inversiones financieras empezó todo en el 2013, cuando para modificar la cuarta categoría, digamos, para incrementar las deducciones personales, se creó el impuesto a los dividendos del 10% y además el impuesto a la transferencia de acciones, que no cotizan en bolsa. Eso sigue vigente, y después fue derogado el 10% del impuesto a los dividendos, ¿no? Después, bueno, siguieron los cambios, grabándose los plazos fijos, con cláusula de ajuste, después ahora ya no, los que son, digamos, en moneda nacional y sin cláusula de ajuste. Pero quiero decir, fueron modificándose en todos estos años con zigzagueos permanentes. Por suerte, el año pasado no avanzó un proyecto en donde se pretendía gravar la tenencia de esas inversiones en caja de ahorro a plazos fijos que no se mantengan por más de 274 días en el año, lo que iba a llevar a volcar esas inversiones a inversiones en moneda extranjera, seguramente, digamos, ¿no? Por suerte eso no avanzó. Pero quiero decir, esto fue retocándose en todos estos años, en estos últimos años, la última década, digamos. La distribución de dividendos también. Se grabó al 10%, se derogó ese gravamen del 10% del gobierno anterior. Después se creó el gravamen del 7%, que iba a ser, digamos, después al 13% en función de cómo se iba a reducir la tasa de las sociedades, esto del gobierno anterior. Mientras que ahora quedó
definitivo, digamos, con el 7%. Con una retención que, sumado al impuesto que pagan las sociedades progresivo, a partir del año pasado, 2021, que vence este año, digamos, puede llegar a ser un impuesto que grave el 35 más el 7, casi el 40%, digamos, ¿no? 39,55%, que es muy, muy alto, muy elevada la tasa. La imposición a la renta de las empresas, que ahora se transformó en tasas progresivas a partir de este año, pero digamos, la estructura en general de los impuestos no cambiaron. Cambiaron, sí, bruscamente, determinadas liquidaciones para conseguir recaudar más. Bienes personales, que tuvo muchísimos cambios en estos años, en donde ahora incluso se habla que va a tener, por exigencia del Fondo Monetario, un incremento en cuanto a la evaluación de los inmuebles, digamos, ¿no? Al valor que se utiliza actualmente. Y ni hablar lo que pasó con los consensos fiscales, que fueron yendo y viniendo, digamos, ¿no? La idea era original, en el gobierno anterior, reducir ingresos brutos, hasta eliminarlo, lo mismo que sellos, y hoy no, hoy están autorizados aumentos, ¿no? En el medio estuvo eso de dejar como estaba todo, pero ahora ya se autoriza a las provincias a aumentar esos impuestos. Entonces, también pasó con lo que pasa con las jubilaciones. Fíjense que las jubilaciones, los dos gobiernos hicieron ajustes, modificaciones en cuanto a los índices de movilidad, pero se hicieron para que esas jubilaciones estén por debajo de la inflación, realmente, ¿no? Lo que derivó en reclamos judiciales que ahora están peregrinando, transitando el camino judicial, digamos, seguramente con un fallo final positivo para las dos modificaciones que hubo en cuanto a los índices de movilidad previsional, tanto el que hizo el gobierno anterior como el actual. ¿Y todo esto qué lleva? Lógicamente lleva a que el Estado recaude más y además de eso a pagar menos en cuanto a las jubilaciones. Fíjense que hubo un comunicado de prensa que se hizo en el 2019, el fondo lo sacó en el 2019, cuando se otorgó el préstamo, digamos, al gobierno anterior, en donde ya mencionaba los puntos que deberían modificarse de la política económica. Eran las tarifas, las jubilaciones. Ahora el gobierno dice que no las va a modificar, pero sí se está hablando algo de las jubilaciones de privilegio. Y también el tema impositivo, digamos, ¿no? Bueno, vamos a dar solo dos ejemplos de todos los que mencioné anteriormente. La ley 27.506, la economía de conocimiento, en el artículo 7 se comprometía a la estabilidad fiscal. Esto iba a arrancar, iba a comenzar a partir del 1 de enero del año pasado, diciendo que los beneficiarios del régimen de promoción de la economía del conocimiento gozarán de estabilidad fiscal respecto de las actividades que están promocionadas a partir de la fecha de inscripción al registro por el término que rija este régimen, digamos, ¿no? Después decía que la estabilidad fiscal, la ley, significa que los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total digamos, con la simple solicitud de adhesión al registro, digamos, ¿no? Y después había una invitación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias para que hagan lo mismo, digamos, ¿no? Sin embargo, esta estabilidad fiscal no duró un día, porque ya el primer día de enero del 2021 no tuvo efectos, fue suspendida, no fue reglamentada. Y después, esto se modificó, esta estabilidad fiscal se modificó por otra ley, el año pasado, que fue la ley 27.570, en donde se cambió el requisito de estabilidad fiscal, de los beneficios fiscales, en donde se hablaba de que los que adherían ahí iban a gozar la estabilidad fiscal de los beneficios que establece el régimen, en función de las actividades promovidas, lógicamente, condicionaba la inscripción al registro, pero fíjense que ya hablaba de un régimen de realización de auditorías, controles anuales, para validar ese beneficio, digamos, ¿cierto? Y otras exigencias, digamos, que no estaban antes. Entonces, desde el primer día, entonces, que tenía que haber sido asegurada esa estabilidad fiscal por la ley anterior, ya no se pudo respetar eso, no se cumplió. Una cuestión básica, algo que estaba escrito en la ley, estabilidad fiscal,
que duró un día, ni duró un día, porque fue, digamos, saludado ese primer día. Eso además de los cambios que yo comentaba antes con el resumen de los últimos años, ¿no? En materia impositiva. Y en cuanto a los fallos también. Acá, bueno, hay un fallo que yo menciono que es favorable a los contribuyentes, que tiene que ver con la ley penal más benigna, ¿no? Pero quiero decir, el mismo tribunal, que es máximo, superior a la Corte Suprema, con algunos mismos integrantes, falló de acá a 5 años en forma distinta. En este caso, alimentando la inestabilidad fiscal, digamos, ¿no? En este caso sí aceptando el tema de la ley penal más benigna, en un fallo, digamos, que salió recientemente, porque recuerden que la ley 27430 del gobierno anterior, en su artículo 280, había derogado la ley penal tributaria y había creado un nuevo texto de su articulado. Y ahí se habían incrementado los montos de punibilidad de evasión simple y evasión agravada. En ese momento, en el 2017, la resolución 18 de la Procuración del año 2018 había instruido a los fiscales con competencia tributaria a que se opongan a la aplicación retroactiva de la medida vinculada al incremento de los valores de punibilidad. En cambio ahora, 3 años después, la misma Corte, en un fallo Vidal-Matías Fernando, sobre infracción ley 24.769, estamos hablando de lo mismo, del mismo tema, acepta en sentido contrario el principio de la ley penal más benigna. Yo estoy de acuerdo con esto, digamos, con este último fallo, ¿no? Es lógico, digamos, es coherente, digamos, ¿no? Tras esa decisión, la Procuración deja sin efecto la medida que obliga a los fiscales a oponerse a la aplicación de la ley penal más benigna. 3 años después, el mismo tribunal. Esto es independientemente a que ahora se da una vuelta de timón correctiva, digamos, lo que se había hecho desde mi punto de vista erróneamente antes, digamos. Y ahora, por ejemplo, a raíz de este fallo, en las acciones judiciales del dictado de la presente instrucción, esta que fue la número 2 del 2021, que se acepta la ley penal más benigna, se dispone que las actuaciones judiciales en trámite, la representación letrada del organismo deberá receptar la doctrina emergente nueva de la Corte. Con esto estoy diciendo que, además de la cuestión macroeconómica, que atenta, digamos, contra las inversiones, hay cuestiones normativas y hay cuestiones de fallos que van variando los impuestos día a día con el solo objetivo de recaudar más. No hay un objetivo de mejorar la actividad económica y de esa manera recaudar más, sino que vamos atrás del corto plazo, tratar de recaudar más en función de los retoques que se haga año a año a las distintas líneas impositivas. Lo que sí, perdón, me había olvidado de algo importantísimo, lo que sí mantiene una estabilidad permanente del 2001 en adelante, le diría en los trazos gruesos, es la falta de reconocimiento de la inflación. Si bien hay algunas cuestiones que se reconocen, la inflación no se reconoce plenamente en los impuestos. Acá sí hay estabilidad, acá sí hay permanencia de las cuestiones tributarias. Con esto quiero decir que yo vendo hoy un bien de uso o un inmueble que adquirí antes del 2018 y soy una empresa, la empresa lo vende, es titular, y tiene que pagar el impuesto a las ganancias por ese resultado. Está comparando un valor de precio actualizado con un valor histórico, que si no utilizó la opción que daba el revalúo, establecida en la ley anterior, digamos, el gobierno anterior, la reforma anterior, hoy tiene que pagar un impuesto a las ganancias que es incoherente, porque está pagando una tasa sobre un resultado que es irreal, digamos, porque se aplica por no reconocerse la inflación plenamente. El que usó el revalúo técnico de aquella época, que también para mí, digamos, era injusto, porque uno para acceder a un derecho debía pagar un impuesto, cosa que no hubiera correspondido, digamos, ¿no? Uno tenía que haber adquirido ese derecho sin tener que pagar un impuesto. Ese sí puede ajustar el costo histórico. Entonces, estamos en un país donde las inversiones no vienen, pero no es que no vienen porque no quieren, digamos. No vienen porque la situación, el escenario es complejo para que vengan. Desde la macroeconomía,
porque hay inflación, etcétera, etcétera. Las cuestiones legales, que van cambiando, judiciales, que van cambiando de criterio también. Pusimos un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Y también las cuestiones normativas, que van atrás del corto plazo para incrementar la recaudación y nada más. Entonces, creo que deberíamos dejar que nos gobierne el corto plazo y empezar a pensar un poquito más en el mediano plazo. Lógicamente, es probable que la recaudación rápidamente no crezca, pero si dejamos y aireamos la actividad económica, seguramente la recaudación va a crecer por motivo y por resultado de ese incremento en la actividad económica.